Amigos míos, ¿alguna vez han pensado que el diablo está más cerca de lo que imaginan? No me refiero solo a las escenas dramáticas que muchos asocian con lo demoníaco, ni a las manifestaciones espectaculares que a veces escuchamos en testimonios o vemos en películas. No, su presencia es mucho más sutil, mucho más calculada. Él no siempre viene con un rugido, muchas veces viene con un susurro. No entra golpeando la puerta, sino deslizándose por la rendija que dejamos abierta sin darnos cuenta. Puede colarse en una conversación cotidiana, en un pensamiento que toleramos, en una reacción impulsiva que creemos inofensiva. Y antes de que lo notemos, ha plantado una semilla que empieza a crecer silenciosamente. Quiero que entiendan que esto no es para asustarlos, sino para despertar en ustedes un discernimiento espiritual que muchos han perdido. Porque la batalla real no siempre se libra en lo visible. La batalla más peligrosa ocurre en lo invisible, en lo que sucede dentro de tu corazón y tu mente. Y el enemigo lo sabe bien. Él es paciente. Sabe esperar, sabe cómo trabajar poco a poco hasta que un día descubres que la paz se ha ido, que tu ánimo está apagado, que algo cambió en ti y no puedes explicar exactamente cuándo comenzó. Pero aquí es donde el Señor en su amor infinito no nos ha dejado indefensos. Dios en su palabra nos ha dado armas espirituales que no se parecen a las armas del mundo. Y hay un arma, una en particular, que no es simplemente una frase bonita para memorizar, ni una oración que repetimos sin pensar. Es mucho más que eso. Es como una llave que encaja perfectamente en la cerradura de esas puertas que tú y yo, sin saberlo, hemos dejado abiertas. Una llave que cuando la usamos con fe verdadera no solo cierra esas puertas, sino que levanta una muralla que el enemigo no puede traspasar. Esta llave no es un misterio escondido para unos pocos elegidos, está escrita, está al alcance de todos. Pero hay algo que he visto una y otra vez, muchos la han leído, incluso la han citado, pero no la han activado. Porque la diferencia entre repetir palabras y empuñar la espada del Espíritu está en la fe con la que lo haces. No basta con saber lo que dice la Biblia, hay que creerlo, hay que declararlo con la certeza de que es verdad. Hay que plantarse sobre ella como sobre una roca que no se mueve, aunque todo alrededor tiemble. Hoy quiero que sepan que esta palabra existe, que ha sido usada por hombres y mujeres de Dios para detener ataques del enemigo que parecían imparables, para recuperar territorios espirituales que parecían perdidos, para devolver la paz a hogares que vivían en tensión constante. Pero no se la daré todavía. Porque antes de recibirla deben entender su peso, su propósito y la forma en que el Espíritu Santo quiere que la apliquen. Porque no se trata solo de pronunciarla, se trata de dejar que esa verdad penetre en lo más profundo de tu ser, hasta que transforme la manera en que piensas, oras y enfrentas las batallas diarias. Y cuando llegue el momento, sabrás exactamente qué hacer con ella. Quiero que escuchen con atención lo que voy a decirles hoy, porque lo que vamos a tratar no es algo que se vea con los ojos, sino algo que se percibe en lo profundo del espíritu. Muchos creen que el enemigo solo se manifiesta a través de brujerías, maldiciones o ataques visibles, pero permítanme decirles que esa es solo una fracción de la realidad. El verdadero peligro no siempre llega con un rugido. A menudo se mueve en silencio como una guerra de guerrillas, donde el adversario estudia nuestras debilidades, nuestras rutinas, nuestras rendijas más pequeñas y ataca justo allí donde menos lo esperamos. Él no necesita derribar la puerta con violencia si nosotros mismos hemos dejado abierta una rendija en algún rincón del alma. Y esa es su estrategia favorita, la sutileza. No se presenta como un monstruo, sino como un susurro. Gotea dudas que parecen inofensivas, pero que calan hondo. ¿De verdad Dios te ama?
¿Por qué está pasando esto en tu vida? ¿Será que tu oración no vale tanto como la de otros? Y mientras esas preguntas circulan, algo se erosiona dentro de ti: la seguridad, la paz, la convicción. Y antes de que lo notes, ya no oras con la misma pasión, ya no lees la palabra con hambre, ya no sirves con el mismo gozo. El enemigo sabe que si logra apagar tu fervor, no necesita atarte con cadenas visibles. Te habrá neutralizado desde adentro. Lo más peligroso es que muchas veces esa infiltración ocurre a través de lo que llamamos lo normal. El trabajo que nos absorbe la rutina, que nos ahoga la pantalla del teléfono, que consume horas sin darnos nada a cambio, el bombardeo constante de noticias que siembran miedo, división y desesperanza. Y así, mientras creemos que estamos simplemente ocupados o informados, nuestra sensibilidad espiritual se adormece. No sentimos que haya una batalla, pero estamos en medio de ella. Nuestra vida es como una casa, y en esa casa hay puertas y ventanas. El enemigo no necesita entrar a la fuerza, basta con que encuentre una grieta. Y esas grietas, hermanos, pueden ser muy sutiles. Una de las más peligrosas es la que abrimos con nuestras propias palabras. La Escritura dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Y sin embargo, ¿cuántas veces pronunciamos frases que son verdaderas maldiciones espirituales sin darnos cuenta? Nunca voy a salir de esto, mi matrimonio ya no tiene solución, este hijo es mi cruz, no sirvo para nada. Estas no son solo expresiones de frustración, son declaraciones espirituales que abren puertas. Cuando nuestra boca se alinea con la mentira y no con la verdad de Dios, le estamos dando al enemigo un derecho legal para operar. Y él lo sabe, lo aprovecha. Y así la batalla se gana o se pierde muchas veces con lo que decimos en los momentos de cansancio o desesperación. Otra grieta muy común es la incredulidad. Pero no la incredulidad que niega abiertamente a Dios, sino la que se viste de rutina de ocupación, de aparente normalidad. Es esa frialdad que se instala cuando seguimos haciendo lo correcto, pero sin fe viva. Recuerdo el caso de un pastor que conocí. Tenía una iglesia floreciente, una familia hermosa y un mensaje ungido. Pero de repente comenzaron a suceder cosas extrañas en su hogar, discusiones constantes, silencios pesados, enfermedades que no cedían. Su hija de 9 años empezó a tener pesadillas cada noche. Él oraba claro que sí, pero nada cambiaba. Hasta que una madrugada en oración, el Señor le mostró la grieta. No era un pecado evidente, no era una rebelión abierta, era incredulidad disfrazada de ocupación. Leía la palabra pero sin esperar que actuara. Oraba pero más como una costumbre que como un acto de guerra. Y esa grieta, aunque invisible para todos, había dado al enemigo un acceso directo. Cuando el Señor le reveló esto, ese hombre se aferró a un solo versículo con toda su fe. Lo declaró en voz alta, cada día lo escribió en las paredes de su casa, lo oró con autoridad. En cuestión de semanas, la atmósfera cambió, las discusiones cesaron, su hija recuperó la paz y la familia volvió a unirse en gozo. Esa es la diferencia entre leer la Biblia como un libro más y leerla con revelación. Cuando lees solo con la mente, las palabras se quedan en la página. Cuando lees con el espíritu abierto, la palabra se convierte en espada. Por eso no todas las oraciones producen fruto. Algunas se pronuncian sin fe, sin autoridad, como quien recita una fórmula vacía. Pero la oración que nace de la convicción y se alinea con la verdad de Dios siempre provoca un cambio, aunque al principio no se vea. He visto esto una y otra vez.
Recuerdo una mujer que luchaba con problemas de salud desde hacía años. Había probado de todo: médicos, terapias, tratamientos naturales. Nada funcionaba. Y un día, mientras escuchaba la palabra, se dio cuenta de que llevaba años repitiendo: mi cuerpo siempre me falla, nunca voy a estar bien. Esas palabras eran como una llave que mantenía abierta la puerta a la enfermedad. Cuando cambió su confesión y comenzó a declarar lo que Dios decía de ella, no lo que su dolor decía, comenzó un proceso de restauración que sorprendió incluso a sus médicos. Otro ejemplo fue un joven empresario talentoso, pero constantemente endeudado. Trabajaba sin descanso, pero siempre estaba en rojo. Un día confesó que en cada reunión decía medio en broma: yo siempre ando quebrado. No se daba cuenta de que sus propias palabras estaban marcando el curso de su vida. Cuando comenzó a alinear su boca con promesas bíblicas sobre provisión y a rechazar la mentira de la escasez, las puertas comenzaron a abrirse. No fue magia, fue obediencia y fe activadas. Incluso en las relaciones estas grietas operan. Un matrimonio que conocí estaba al borde de la ruptura. No había infidelidad ni violencia, pero sí años de palabras ásperas, críticas constantes y frases como «tú nunca cambias» o «ya no siento nada por ti». Esas declaraciones repetidas una y otra vez habían construido una fortaleza de amargura. Cuando decidieron por fe cambiar la manera en que se hablaban y declarar bendición en lugar de maldición, el cambio fue palpable. No fue de la noche a la mañana, pero el ambiente en su hogar comenzó a sanar. Hermanos, el enemigo es astuto. No necesita un ataque frontal cuando puede trabajar con paciencia, usando nuestras propias manos para construirle un camino. Él siembra distracciones, normaliza actitudes dañinas, susurra mentiras que adoptamos como verdades y se aprovecha de cada grieta que dejamos sin reparar. Por eso debemos aprender a discernir su estrategia, a cerrar las puertas con autoridad y a vivir conscientes de que cada palabra, cada pensamiento y cada acto de fe tienen peso en el mundo espiritual. Y si bien Él actúa con sutileza, el Señor nos ha dado armas poderosas para contrarrestarlo: la verdad de su palabra, la autoridad de su nombre, la fe que no se rinde. No necesitamos gritar para que el cielo nos oiga, pero sí necesitamos pararnos firmes sobre la roca de la verdad, declarar lo que Dios ha dicho y no lo que el enemigo quiere que creamos. Porque cada vez que nuestra boca se alinea con el cielo, la tierra responde y el infierno retrocede. Es que no basta con identificar que hay una grieta, debemos tomar la decisión de sellarla. Algunas personas, incluso después de recibir revelación, se quedan en la intención y no en la acción. Saben que deben cambiar, pero lo postergan. Y esa postergación es en sí misma otra puerta abierta. El enemigo es paciente. Él no necesita que caigas en un día. Si logra que te mantengas en indecisión, ya ha ganado terreno. Por eso el momento de cerrar las puertas no es mañana, ni cuando me sienta listo, es ahora. Recuerdo a un hombre que durante años arrastró una adicción oculta. Nadie lo sabía, era líder en su iglesia, un esposo amoroso, un padre presente. Pero cada vez que intentaba acercarse más a Dios, esa adicción lo jalaba hacia atrás. En sus propias palabras, era como una cadena invisible que lo retenía justo cuando estaba por avanzar. Cuando finalmente decidió confesarlo y buscar ayuda, entendió que no era solo un problema de voluntad, sino una puerta espiritual abierta por años de tolerancia silenciosa. Fue entonces cuando experimentó la libertad que solo llega cuando la luz de Cristo entra en las áreas más ocultas. Lo mismo sucede con la fatiga espiritual. No me refiero al cansancio físico, sino a ese desgaste interno que se siente como si el alma estuviera pesada.
Es cuando puedes tener tiempo libre pero no encuentras descanso. Puedes orar, pero las palabras se sienten vacías. Puedes leer la Biblia, pero nada parece penetrar. Esa es una señal de que algo ha drenado tu vida interior. Y muchas veces la raíz está en haber dejado que lo normal ocupe el lugar de lo sagrado. Horas frente a la pantalla, conversaciones vacías, preocupaciones que se repiten como eco, y de pronto, sin darte cuenta, tu espíritu está exhausto. En mi experiencia, la batalla más intensa no siempre es contra ataques evidentes, sino contra esa sutilidad. El enemigo sabe que si logra que ignores tu desgaste, seguirá construyendo fortaleza tras fortaleza. Y no se trata de miedo, se trata de discernimiento. La palabra dice que debemos velar y orar, no solo orar. Velar implica estar despiertos, atentos, reconociendo que incluso las cosas más pequeñas pueden tener consecuencias eternas. He visto familias enteras ser transformadas cuando comprendieron esta verdad. Recuerdo a una pareja joven llenos de sueños, pero que con el paso de los años comenzó a vivir con un trasfondo constante de irritación y distancia emocional. No sabían por qué. Al conversar con ellos, noté que sus palabras hacia el otro eran como pequeños dardos diarios. Siempre haces lo mismo, nunca me escuchas, para ti nada es suficiente. Esas frases repetidas una y otra vez habían creado una atmósfera en la que el amor se enfriaba. Cuando decidieron conscientemente bendecirse con sus palabras, pedir perdón y reemplazar las declaraciones negativas por promesas de la palabra, no solo cambió su relación, sino también la paz en su hogar. Y esto no es teoría, es principio bíblico. Lo que declaras, crea. Lo que toleras, permanece. Lo que niegas enfrentar, se convierte en fortaleza. Por eso no podemos permitirnos seguir hablando desde la herida, desde el miedo o desde la frustración. Nuestra boca debe alinearse con el cielo, porque cuando lo hace, se cierra la puerta a la opresión y se abre la puerta a la bendición. El enemigo es especialista en usar nuestras emociones como argumento. Si estás cansado, te susurra que no ores. Si estás decepcionado, te dice que no confíes. Si estás enojado, te anima a hablar sin pensar. Y cada vez que obedecemos ese impulso, aunque sea en cosas pequeñas, estamos reforzando su acceso. Pero cuando decidimos responder con la palabra, incluso en medio del cansancio o la decepción, estamos diciéndole al enemigo: aquí no gobiernas tú, aquí gobierna Cristo. Recuerdo a una mujer que vivía bajo constante ansiedad. Había probado terapias, medicamentos y técnicas de relajación, pero nada parecía funcionar. Un día, mientras estudiábamos juntas, la Biblia se dio cuenta de que cada mañana comenzaba su día diciendo: hoy seguro algo va a salir mal. Esa frase, dicha casi sin pensar, había moldeado su expectativa diaria. Cuando comenzó a reemplazarla por declaraciones de fe: hoy veré la bondad de Dios en mi vida, no solo su actitud cambió, sino que su ansiedad empezó a ceder. Así opera el reino espiritual, no por casualidad, sino por principios. Y el enemigo, aunque es derrotado en la cruz, sigue buscando acceso legal. No puede arrebatarte lo que Dios te ha dado, pero puede lograr que lo sueltes por descuido, por distracción o por desánimo. Por eso debemos vivir conscientes con los ojos del Espíritu abiertos, cuidando nuestras palabras, nuestra mente y nuestro corazón. Quiero que pienses ahora en tu propia vida. Hay frases que repites sin darte cuenta y que no están alineadas con la verdad de Dios. Hay hábitos cotidianos que, aunque no parezcan pecaminosos, han apagado tu pasión espiritual. Hay heridas que nunca has llevado a la luz y que siguen siendo una grieta abierta. Estas son las preguntas que debemos hacernos si queremos vivir en verdadera libertad.
No se trata de vivir con miedo a abrir una puerta, sino de vivir con la autoridad de quien sabe cerrar lo que el enemigo intenta usar. Y esa autoridad no viene de nosotros, sino de Cristo en nosotros. Él nos ha dado su palabra no solo para consolar, sino para guerrear. No solo para memorizar, sino para declarar con fe. No solo para escuchar, sino para vivir. Cuando comprendas esto, cada día se convertirá en una oportunidad para reforzar las murallas espirituales de tu vida. Cada oración será una declaración de autoridad. Cada vez que rechaces una mentira y la reemplaces con la verdad, estarás recuperando territorio. Y así, paso a paso, verás cómo el enemigo pierde influencia y cómo la paz de Dios gobierna cada área de tu ser. Mientras reflexionas en esto, quiero que recuerdes que la batalla no es tuya sino del Señor, pero Él te llama a pararte firme, a no ceder, a cerrar las puertas con convicción, porque cuando lo haces, no solo te proteges a ti mismo, sino también a tu familia, a tu iglesia, a todos los que están bajo tu cobertura espiritual. Y en esa firmeza, el enemigo no encontrará lugar donde entrar. Porque, hermanos, lo que el enemigo más teme no es que asistas a la iglesia cada domingo, ni que tengas una Biblia en tu casa, sino que entiendas y actives la verdad que esa Biblia contiene. Él sabe que un creyente que conoce la palabra pero no la vive es inofensivo, pero uno que la cree, la declara y la aplica se convierte en una amenaza para todo plan de las tinieblas. Y es ahí donde su estrategia se vuelve más astuta: distraerte, entretenerte, agotarte, para que no tengas la energía ni el enfoque de empuñar la espada espiritual que Dios te dio. Y lo repito, muchas de esas distracciones no tienen apariencia de pecado. Pueden ser compromisos laborales legítimos, actividades sociales, incluso servicio dentro de la iglesia, pero que han tomado el lugar de la intimidad con Dios. El enemigo no se preocupa si sigues ocupado siempre que no estés empoderado. Es como en una guerra de guerrillas, no se presenta de frente en un campo abierto, sino que ataca desde las sombras en los momentos en que tus guardias están abajo. Una de las tácticas más sutiles es el bombardeo constante de pensamientos que parecen tuyos, pero no lo son. Frases como: nunca voy a cambiar, esto siempre será así, si Dios me amara, esto no estaría pasando. Y si no filtras esos pensamientos a la luz de la palabra, se convierten en creencias. Y una creencia equivocada es una fortaleza espiritual que le da al enemigo un punto de apoyo. Por eso es tan importante entender que no podemos dejar esas grietas abiertas. Tal vez pienses que es solo una frase dicha en un momento de frustración, pero en el mundo espiritual, cada palabra tiene peso. Lo mismo ocurre con la incredulidad. No es solo negar la existencia de Dios. Muchas veces es seguir haciendo todo lo correcto exteriormente, pero sin expectativa interna. Es orar sin esperar respuesta, leer la Biblia sin esperar transformación, asistir a reuniones sin esperar un encuentro con su presencia. Déjenme contarles de un joven que conocí. Estaba firme en su fe, pero en una temporada difícil comenzó a decir constantemente: estoy estancado, nada cambia. No parecía algo grave, pero poco a poco esa declaración se convirtió en su realidad. Lo veía en sus finanzas, en su vida emocional, en sus relaciones. Cuando le mostré lo que Proverbios 18:21 enseña, se dio cuenta de que había estado alineando su boca con la mentira y no con la promesa. Empezó a reemplazar: cada nada cambia por Dios, está obrando en mi favor, aunque no lo vea aún. Esa sola decisión comenzó a abrir caminos donde antes solo había paredes. Hermanos, esto no es psicología positiva, es principio espiritual. La lengua tiene poder para construir o para destruir, y el enemigo lo sabe. Por eso, si logra controlar lo que dices, controla gran parte de la batalla.
Y no solo lo hace a través de tus palabras hacia ti mismo, sino también hacia otros. Un padre que constantemente le dice a su hijo, no sirves para nada, está plantando semillas que el enemigo usará más adelante para destruir la identidad de ese niño. Una esposa que declara sobre su matrimonio, esto no tiene remedio, está firmando sin saberlo un acuerdo con la derrota. Pero hay algo más que he aprendido en todos mis años de caminar con el Señor. Esas grietas no siempre se cierran con más esfuerzo, sino con más entrega. No se trata de gritar más fuerte en oración, sino de someterte más profundamente a la autoridad de Cristo. Porque la autoridad espiritual no viene de tu volumen ni de tu experiencia, viene de estar bajo su señorío. Un creyente que está alineado con Dios, incluso hablando en voz baja, puede hacer temblar al infierno. Piensa en esto: Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no reprendió al diablo con largas discusiones ni con emociones exaltadas. Respondió con 3 palabras que cambiaron todo: escrito está. Y cada vez que pronunciaba esa frase, estaba cerrando la puerta a la mentira y manteniendo la suya alineada con la verdad. Eso es lo que tú y yo debemos hacer: identificar las grietas, cerrarlas con la palabra y mantenernos firmes sin importar la presión. Tal vez en este momento, mientras escuchas esto, el Espíritu Santo ya te está mostrando cuáles son esas puertas abiertas en tu vida. No te sientas condenado. No es para avergonzarte, es para restaurarte. Él quiere que vivas en plenitud, no en constante defensa. Y eso empieza reconociendo que aunque el enemigo es astuto, Dios te ha dado todo lo necesario para vivir en victoria. Ahora mismo quiero que pienses en esa área específica donde sientes mayor presión. Puede ser tu mente, tus finanzas, tu salud, tu matrimonio. Pregúntate: ¿hay palabras, pensamientos o actitudes que han dado acceso al enemigo? ¿He permitido que la distracción o el cansancio apaguen mi vida de oración? ¿He estado repitiendo frases que no concuerdan con lo que Dios dice de mí? Porque lo que viene después de reconocer la grieta es tomar la decisión de sellarla. No con tus fuerzas, sino con la autoridad que Cristo te ha dado. Declarar la palabra sobre esa situación, reemplazar cada mentira con la verdad y no moverte de ahí aunque la tormenta arrecie. Esa es la postura que resiste, que vence, que recupera territorio. Escúchame bien: cada vez que cierras una puerta no solo detienes un ataque, también cambias la atmósfera de tu vida. La paz vuelve a tu mente, el gozo regresa a tu corazón y la fe se fortalece. El enemigo pierde poder y el Espíritu de Dios encuentra un espacio limpio para moverse. No subestimes lo pequeño, porque es en lo pequeño donde el enemigo suele empezar. Y al mismo tiempo no subestimes el poder de una sola palabra de fe pronunciada en el nombre de Jesús. Esa palabra puede cerrar una puerta que ha estado abierta por años y romper un ciclo que parecía interminable. Mientras avanzamos juntos hacia este momento, quiero que sientas el peso de lo que el Espíritu de Dios está queriendo depositar en tu vida. No es una emoción pasajera, no es una palabra bonita para animarte un rato. Es un llamado urgente a despertar, a levantarte y a ponerte en la posición que el cielo ha designado para ti. Porque mientras tú estás aquí, escuchando, el enemigo no descansa. Él sabe que estás a segundos de recibir una clave que puede cambiar el rumbo de tu batalla, y por eso intentará incluso ahora mismo distraerte con pensamientos, con cansancio, con cualquier cosa que te saque de este momento. Quiero que entiendas algo: esta no es una conversación casual. Esto es un campo de batalla. El infierno no teme a los cristianos ocupados, pero sí a los cristianos despiertos. No teme a los que saben información bíblica, pero sí a los que han decidido vivirla con cada respiración.
Y si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo ya está agitando dentro de ti un hambre que no tenías hace tiempo, una sed por algo real, algo que no se apague cuando termine este mensaje. Piensa en todas las veces que estuviste a punto de rendirte. Piensa en las noches en las que sentiste que no podías más, y sin embargo, aquí estás. Eso no es casualidad. Es la evidencia de que Dios te ha sostenido hasta este preciso segundo, porque está a punto de entregarte un arma espiritual que el enemigo ha temido desde el día que fuiste sellado como hijo. Una sola palabra de Dios tiene más poder que todos los ataques del infierno juntos, y esa palabra está a punto de ser puesta en tu boca. Pero antes de que llegue, necesito que prepares tu corazón. No como quien espera un dato más, sino como quien está recibiendo órdenes directas del comandante en medio de una guerra. Respira hondo y dile al Señor: abre mis oídos, abre mi espíritu, no quiero que nada me robe lo que estás por darme. Porque lo que viene no se trata solo de cerrarle la puerta al enemigo, sino de que aprendas a vivir con esa puerta sellada, de que no vuelvas a dejarle un solo resquicio. Quiero que visualices tu vida como una fortaleza. Las murallas están levantadas, pero hay un portón que el enemigo ha usado para entrar una y otra vez. Hoy, el Señor quiere entregarte la llave para cerrar ese portón desde dentro y para siempre. Y no es una llave hecha de rituales de fórmulas humanas o de emociones intensas. Es una llave forjada en el fuego de su palabra, templada en la verdad eterna que no cambia. Cuando esta llave esté en tu mano, el enemigo va a intentar convencerte de que no sirve, de que es demasiado simple, de que no puede ser tan poderosa. Pero ahí es cuando debes recordar que no es tu fuerza la que la sostiene, es la autoridad de Cristo en ti. Y cuando decidas usarla, no habrá cadena que pueda resistir, no habrá sombra que no huya, no habrá puerta que quede abierta. Por eso en este instante, mientras tus oídos y tu corazón están enfocados, quiero que declares con tu propia voz ahí donde estás: Señor, estoy listo para cerrar toda puerta abierta. Estoy listo para recibir tu palabra como espada y escudo. No importa si lo dices en un susurro o en voz alta, pero dilo, porque cuando tu boca se alinea con tu fe, algo se activa en el cielo. Lo que viene a continuación no es teoría, es estrategia. No es inspiración momentánea, es equipamiento eterno. Y si permaneces conmigo, lo recibirás completo, sin fragmentos, con la instrucción exacta de cómo aplicarlo en tu vida diaria. Estamos al borde del momento en que todo lo que hemos hablado cobrará sentido. No te muevas, no mires a otro lado. El próximo aliento puede ser el inicio de la temporada más victoriosa de tu vida. ¡Fuego! La palabra de Dios es fuego. Jeremías 23:29 lo dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, el fuego purifica, consume todo lo que no es digno de permanecer. Cuando el fuego de su palabra entra en tu vida, no solo ilumina, quema la mentira, el pecado oculto, la suciedad espiritual que a veces ni siquiera sabes que llevas. Lo he visto una y otra vez personas que se acercan con corazones quebrados y al exponerse a la palabra sienten como algo dentro empieza a ser consumido. No es dolor, es limpieza. Es la obra de un Dios que no tolera la impureza porque ama demasiado como para dejarte igual. La palabra es la espada del Espíritu. Efesios 6 la llama así, y Hebreos 4:12 nos recuerda que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, capaz de penetrar hasta lo más profundo del alma y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que la palabra no solo corta al enemigo, también corta en nosotros lo que no está alineado con Dios.
Es un arma de ataque contra las tinieblas, pero también una herramienta quirúrgica en manos del Espíritu Santo para sanarnos desde dentro. Y es vida. Jesús dijo en Juan 6:63, «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». No solo te corrigen, te infunden aliento, te devuelven esperanza, levantan tu espíritu cuando todo alrededor parece muerto. Hay pasajes que cuando los declaras, sientes como si el aire mismo se llenara de una presencia renovadora. No es sugestión, es el soplo de Dios entrando en tu alma. Pero aquí está la clave: el poder de la palabra se activa cuando se mezcla con la fe. Hebreos 4:2 dice que a algunos la palabra oída no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es como tener la semilla más poderosa, pero dejarla sobre la mesa sin sembrarla. Mezclar la palabra con fe significa meditar en ella hasta que se haga parte de ti, declararla en voz alta como verdad incuestionable, obedecerla aunque todo en ti quiera hacer lo contrario. Miremos a David frente a Goliat. Ese joven no tenía la fuerza de un soldado ni la experiencia de un guerrero entrenado, pero tenía una convicción que el ejército entero había perdido. Cuando Goliat vino con espada, lanza y jabalina, David respondió: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». 1 Samuel 17:45. Eso no fue retórica, fue una declaración de fe. No estaba confiando en su puntería con la honda, sino en la autoridad del Dios vivo. Y esa palabra pronunciada en fe fue más letal que cualquier arma humana. O pensemos en nuestro Señor en el desierto. Después de ayunar 40 días, el diablo se le acercó con tentaciones que apuntaban directamente a su necesidad física, a su identidad y a su propósito. La primera tentación: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió con Deuteronomio 8:3. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda, el diablo lo llevó al pináculo del templo y lo desafió a lanzarse, citando incluso las Escrituras. Jesús contestó con Deuteronomio 6:16. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. La tercera le mostró todos los reinos del mundo y le ofreció poder si se postraba y le adoraba. Jesús declaró con Deuteronomio 6:13: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 3 tentaciones, 3 respuestas, y todas comenzaron con escrito está. No hubo gritos, no hubo discusiones, solo la verdad de la palabra proclamada con autoridad. Recuerdo a una mujer en mi congregación que vivía prisionera del miedo. No podía dormir sola, evitaba salir de noche y cada ruido le parecía una amenaza. Había orado, pero su corazón seguía inquieto. Un día, mientras estudiábamos juntos, le sugerí que memorizara y declarara en voz alta el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ella empezó a repetirlo cada mañana y cada vez que sentía ansiedad. Al principio eran solo palabras, pero poco a poco la convicción creció. Un mes después, testificó que podía dormir en paz, que las pesadillas habían cesado y que lo que antes la paralizaba, ahora no tenía poder sobre ella. No fue magia, fue la palabra activada por la fe. Conozco también a un hombre que llevaba años luchando con un hábito destructivo. Había prometido dejarlo muchas veces, pero siempre volvía. Hasta que un día se topó con Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley,
sino bajo la gracia. Decidió escribirlo en tarjetas y colocarlo en lugares visibles. Cada vez que la tentación se presentaba, lo leía en voz alta. No hablaba con la tentación, no negociaba, simplemente declaraba la verdad. Y esa verdad repetida con fe fue debilitando el poder del hábito hasta que un día se dio cuenta de que ya no lo dominaba. Y ahora déjame llevarte al versículo que he venido guardando para este momento, no como un misterio para entretener, sino como una estrategia para equiparte. Santiago 4:7 dice: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». Este no es un consejo opcional, es un mandato divino y una promesa sellada por el mismo Espíritu. Someteos, pues, a Dios significa rendir tu voluntad, tus planes, tu manera de pensar y colocarlo todo bajo su autoridad. No puedes resistir al enemigo si todavía estás negociando áreas de tu vida con él. La sumisión no es debilidad, es la fuente de tu fortaleza, porque cuando te alineas con Dios, recibes la cobertura de su poder. Resistir al diablo no es ignorarlo, es enfrentarlo con la armadura completa de Dios, usando la palabra como espada y el escudo de la fe para apagar sus dardos. Resistir es plantar los pies y declarar: «Hasta aquí llegaste, no tienes parte ni suerte en mi vida», y luego responder cada mentira con la verdad de las Escrituras, igual que lo hizo Jesús en el desierto. «Y huirá de vosotros» no es una posibilidad remota, es una certeza. El diablo no puede permanecer donde un hijo de Dios está sometido y firme en la palabra. Puede intentar, puede rondar, pero tarde o temprano tendrá que retirarse, porque no soporta la autoridad que emana de un creyente alineado con el cielo. Esto, amados, no es para que lo memorices solamente, sino para que lo vivas, para que cada día comience con esta postura: me someto a Dios, resisto al enemigo y sé que Él huirá. Porque cuando la palabra es fuego, espada y vida en ti, no hay fortaleza que no caiga, no hay puerta que no se cierre y no hay batalla que no termine con victoria en Cristo. Quiero que comprendan algo antes de que terminemos este tiempo juntos. Ignorar lo que hoy el Señor nos ha mostrado es darle permiso al enemigo para seguir construyendo dentro de esas grietas que Él ya ha detectado en tu vida. Una grieta que hoy parece pequeña, mañana puede ser una puerta abierta de par en par. Y cuanto más tiempo pasa sin que la cierres, más difícil se vuelve recuperar el terreno perdido. No es solo una cuestión de incomodidad espiritual, es un riesgo real para tu paz, para tu gozo, para tu fe. Porque el enemigo no descansa y mientras tú postergas la obediencia, él afianza sus fortalezas. Dios no nos ha llamado a vivir en una constante defensa pasiva, sino a posicionarnos en la autoridad que ya nos ha dado. Y hoy quiero recordarte que no estamos hablando de una idea vaga, sino de una promesa concreta, clara y respaldada por el cielo mismo: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. No es un versículo para admirar en un marco bonito en la pared. Es un decreto de guerra. Es un mandato que, si lo abrazas y lo aplicas, rompe ciclos de derrota, corta cadenas invisibles y restaura la paz que creías perdida. Cuando te sometes a Dios con todo tu corazón, no de palabra, sino en entrega real, y resistes al diablo con la verdad de su palabra, no hay argumento del infierno que pueda sostenerse. Esa es la promesa. Ese es el respaldo, no porque tú seas fuerte, sino porque Él es fiel para cumplir lo que ha dicho. El enemigo no huye porque le grites, huye porque reconoce la autoridad de Cristo en ti. Y esa autoridad se activa cuando decides caminar en obediencia y en fe. Por eso quiero invitarte ahora mismo a que no dejes este momento pasar como si fuera una inspiración más que olvidarás mañana. Quiero que lo marques con un acto de fe.
Allí donde estás, declara con tu propia voz, yo cierro toda puerta con su palabra. Escríbelo si puedes. Y estoy listo para recibir esta palabra. Dile, Señor, abre mi entendimiento. Declara, estoy listo, Señor. No lo digas solo como un ritual. Dilo como quien está firmando un compromiso espiritual delante del cielo y delante del infierno. Quiero también abrirte la oportunidad de reflexionar y compartir. Según tu experiencia, ¿cuál crees que ha sido la frase de maldición, esa palabra negativa que más has repetido sin darte cuenta? ¿Has pensado alguna vez en el poder que esa frase ha tenido sobre tu vida? Y quiero que te hagas otra pregunta. ¿Crees que un solo versículo de la palabra de Dios puede tener suficiente fuerza para sostenerte frente a cualquier tentación, frente a cualquier ataque? Estas preguntas no son para debatir desde la teoría, sino para que tu corazón se involucre y tu fe se active. Si esta palabra que hemos compartido hoy ha tocado algo en lo profundo de ti, si ha encendido un fuego nuevo en tu interior, te animo a que no lo dejes solo para ti. Dale al me gusta para que el mensaje siga llegando a más personas. Compártelo con alguien que sabes que necesita escuchar esto. Hazlo llegar a un hermano, a un amigo, a un familiar. No sabemos a quién puede rescatar una sola palabra de la Escritura en el momento preciso. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que podamos seguir caminando juntos, para que cada palabra que salga de este lugar llegue a ti como un recordatorio de que no estás solo en esta batalla. Quiero agradecerte de corazón por haber permanecido hasta este punto. Sé que no es casualidad. Has escuchado cada palabra porque Dios sabía que era tu momento de recibir esta instrucción. No olvides que aunque las circunstancias griten lo contrario, la palabra de Dios sigue siendo ese faro que ilumina en medio de la noche más oscura. Ella no se apaga, ella no pierde su poder. Y si la tomas hoy como tuya, si la guardas en tu corazón y la pones en tus labios, verás cómo incluso en medio de la tormenta puedes caminar en paz. Que la presencia del Señor te acompañe hoy y siempre. Que su paz llene tu hogar, que su gozo renueve tu espíritu y que su palabra sea tu escudo en cada paso. Gracias por dejarme ser parte de este tiempo contigo. Nos encontraremos de nuevo y hasta entonces que cada día esté marcado por la certeza de que aquel que te llamó es fiel para sostenerte. Que tengas un día lleno de bendición y de victoria.